Hola, ¿cómo están? La señal del día de hoy viene de la carta primera de Timoteo, capítulo 3, del 8 al 13. En esta porción, Pablo le está hablando a Timoteo y le está dando unas indicaciones de cómo deben comportarse las personas que sirven dentro de la iglesia. Servir significa trabajar para alguien, ser un obrero. Quiero compartirles cuando yo empecé a servir en la iglesia, pues para mí fue un momento importante, pero realmente estaba demasiado ansiosa, estaba muy nerviosa, nunca lo había hecho. Le amaba, quería agradarle, quería servirle de la mejor manera posible, quería dar el testimonio de lo que él había hecho en mi vida, de lo que había conocido, y esa era mi mayor motivación. Así empecé a servir y duré sirviendo muchos años. Durante unos años, pues esa era mi motivación, pero de un momento a otro me di cuenta que todo eso empezó como a bajar. Ese ánimo, esa emoción, por alguna razón empezó a bajar. Y me di cuenta que empecé a poner mi mirada tal vez en querer agradarle a los hombres, en querer ver cómo lo hacía de la mejor manera, según lo que me decían, según lo que me estaban solicitando en ese momento del servicio. Y me di cuenta que en ese momento había perdido totalmente como el propósito por el cual había empezado a servir. Estaba sirviendo tal vez para buscar agradar a los hombres, para buscar que me dijeran que lo estaba haciendo bien, que lo estaba haciendo conforme a ellos querían, que no es malo, pero simplemente empecé a poner mi mirada mucho en lo que los hombres querían, más que en dar un testimonio de lo que realmente Jesús había hecho en mi vida. En el versículo 9 de Primera de Timoteo dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Muchas veces el servicio empieza con una emoción de agradarle, de querer hacer todo según la obra, según él lo anhela. Pero tal vez en el camino empezamos a poner nuestra mirada en los hombres, en querer agradarle al hombre, en querer buscar hacer todo para el hombre. Y en ese momento tal vez el servicio se vuelve una carga y eso nos lleva a perder completamente el enfoque. Nosotros no servimos por un título, no servimos por una honra terrenal, servimos porque le amamos, porque le hemos conocido y porque queremos darlo a conocer. Queremos servirle a Dios, no a los hombres. Debería ser nuestra motivación. En 1 Timoteo, el versículo 13, dice, porque Pablo le está diciendo a Timoteo, porque los diáconos que realizan bien su trabajo se hacen dignos de un lugar de honor y podrán gozar de gran tranquilidad gracias a su fe en Cristo Jesús. Nosotros debemos anhelar, claro, un lugar de honor, pero no aquí en la tierra, sino realmente delante de Él. Tal vez algunos han servido en la iglesia o tienen el anhelo de servir en la iglesia. Y pienso que este es el momento perfecto en donde podemos examinar cómo lo estábamos haciendo, de qué manera. Si realmente lo estábamos haciendo para agradar a Dios o tal vez el nivel en cuanto a agradarle a Dios y a los hombres era mayor lo que estábamos viendo de los hombres de Dios. Sé que cuando servimos a Dios le amamos, pero a veces nuestro enfoque o nuestra dirección se puede ir por otro lado. Y es ahí donde tal vez sentimos vacío, tal vez no nos sentimos llenos en el momento de servir. Y es el momento adecuado para examinarnos y ver realmente a quién le estamos agradando, si a Dios o a los hombres. Servir es un trabajo para alguien y nosotros trabajamos para Dios, no para los hombres. Jesús en Mateo 9, 37 y 38 le dice a los discípulos que rueguen para que el Señor enviara obreros para que trabajaran en su obra. Y yo pienso que es lo que nosotros deberíamos hacer. Nosotros deberíamos no rogar para que envíen más obreros, claro, rogar para que nosotros fuéramos esos buenos obreros, que trabajaran en su obra, que pudiéramos servirle a Él, no a los hombres. Mateo 20, del 27 al 28, nos da Jesús un claro ejemplo de una de las posturas de un servidor.
y Él le dice a sus discípulos, el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Jesús, que es el mayor de todos, vino a este mundo para dar su vida en rescate por muchos. Él se hizo un siervo para nosotros. Es la manera en cómo nosotros debemos acercarnos y servirle a los demás, no buscando un lugar, no buscando un reconocimiento de hombres, sino realmente buscando agradarle a Dios. Este tiempo en donde la iglesia tal vez está cerrada por un tiempo y no tenemos un lugar físico, pensamos que no lo tenemos, qué bueno que podamos recordar que hoy la iglesia somos nosotros somos ese templo, nosotros somos esa casa, somos esa familia de Dios, y que podamos con nuestra vida agradarle a Él, a nuestros amigos, en nuestra familia, en nuestra casa, en el lugar donde nos encontremos, que nosotros podamos trabajar para Él, teniendo una conciencia limpia, de que esos requisitos o esas buenas conductas que tal vez tenemos no son gracias a nuestra fuerza, sino es gracias a la obra que ha hecho Él en nosotros, que ese sea el testimonio para otros, que eso sea lo que nosotros llevemos para dar a conocer a Jesús, su amor, no olvidando nunca el propósito por el cual servimos, y es para agradarle, porque nosotros le pertenecemos. Él nos compró con su sangre, nos limpió, nos dio vida. Entonces yo los invito a que si de pronto alguno tiene el anhelo de servir, o tal vez siente que no sabe cómo, que pida a Dios para que le revele y le muestre todos los dones que le ha dado y pueda ponerlos en obra para Él. No para que nos vean a nosotros, sino para que lo vean a Él, que es lo más importante. Muchas gracias, Dios los bendiga.